La hacienda de don Alfonso del Moral era la más imponente de toda la región del Bajío, grande y majestuosa, erguida sobre tierras vastas que se perdían entre campos de agave y pastizales, donde caballos de pura sangre pastaban con una elegancia que hacía juego con el orgullo del dueño. Alfonso era un hombre firme y respetado, del tipo que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido, pues el peso de su nombre hacía ese trabajo incluso antes de que abriera la boca. Su esposa, doña Arminda, era diferente en todo, más suave, más tranquila, con una manera gentil de tratar a las personas que contrastaba con la rigidez silenciosa del marido. De ese matrimonio nació Leonor. Tenía 23 años, cabello castaño y ojos azules como los de su padre, pero que usaba con toda la dulzura que aprendió de su madre. Era hermosa de un modo que no necesitaba adornos para ser notada, pero llevaba dentro de sí una terquedad que su padre nunca admitió en voz alta, que era exactamente igual a la suya. Y aquella mañana, Leonor estaba sentada frente a su madre con el corazón apesadumbrado, y las palabras listas desde hacía demasiado tiempo para quedarse un día más en silencio. Don Alfonso nunca había ocultado que quería un heredero varón, y, ya que ese hombre no había llegado, había tomado una decisión que para él estaba tan cerrada como una puerta trancada por fuera. Leonor se casaría con Gustavo Montenegro, el marqués de San Ángel, un hombre de buena familia y buena educación, en quien Alfonso confiaba para llevar el nombre del Moral adelante con la dignidad que merecía. El novio estaba de viaje, pero en cuanto regresara, la ceremonia tendría lugar dentro de 3 meses. Y ese plazo pesaba sobre Leonor como una piedra que se hacía más grande con cada día que pasaba. Ella había intentado hablar con su padre, pero Alfonso escuchaba con la paciencia de quien ya ha decidido y no va a cambiar, y las palabras de ella morían en el aire antes de llegar a ningún lugar. Por eso había buscado a su madre aquella mañana, porque tal vez Arminda lograra lo que ella sola no estaba consiguiendo, tal vez la voz de su madre alcanzara donde la suya no llegaba, que era la última esperanza que Leonor tenía antes de que el tiempo se acabara de una vez por todas. Leonor estaba sentada en la sala y Arminda la escuchaba con esa paciencia de quien ya sabe que el momento llegaría tarde o temprano, las manos cruzadas en el regazo sobre el vestido oscuro, el rostro sereno pero atento. «Mamá, por favor», dijo Leonor con la voz firme pero cargada de súplica, «ni siquiera conozco bien a ese hombre. No quiero casarme con un desconocido». Arminda la miró y sonrió con esa calma suave de quien lleva un peso que ya aceptó hace mucho tiempo. «Hija, yo también me casé de la misma manera. Fue un matrimonio arreglado por mi familia y hoy amo a tu padre». Leonor tomó las manos de su madre con una urgencia silenciosa y dijo en voz baja con los ojos que nunca aprendieron a mentir: «Pero, mamá, usted no me parece feliz». Arminda desvió la mirada por un instante antes de responder con firmeza gentil: «El marqués es un buen hombre, bien educado, instruido, y será un excelente marido para ti. Tu padre sabe lo que hace». Leonor iba a responder. Tenía tanto que decir que las palabras se apilaban dentro de ella sin saber cuál venía primero. Pero fue en ese exacto momento que la puerta de la sala se abrió con un toque discreto y Margarita entró trayendo una bandeja de té. La gobernanta entró con pasos firmes y tranquilos y pidió permiso con esa voz serena que tenía para todo. «Perdone la interrupción, señora del Moral», dijo ella depositando la bandeja con precisión sobre la mesa y sonriendo. «Quería informar que mi hijo llegó hoy del viaje y le cedí la cabaña junto a las caballerizas. El señor hacendado ya había autorizado que se quedara allí mientras cuida de los caballos». Arminda sonrió con ese calor genuino que reservaba para las personas que amaba dentro de aquella casa, y dijo: «Qué buena noticia. Esteban debe de estar hecho un hombre, Margarita, e imagino cuánto debes estar feliz por tener a tu hijo de vuelta». Leonor, que se había quedado completamente inmóvil desde que escuchó ese nombre, necesitó mirar hacia la ventana rápidamente antes de que alguien notara lo que había cruzado por su rostro en ese instante. «Dile que venga a verme después, Margarita», dijo Leonor antes de lograr contener las palabras, y la voz salió con una emoción
que ella misma reconoció como demasiado excesiva para aquel momento. Arminda levantó una ceja con esa delicadeza firme de quien no necesita gritar para ser escuchada. «Hija, ustedes ya no son niños. Tú estás comprometida ahora y necesitamos tener cuidado con lo que la gente pueda comentar». Margarita bajó los ojos con esa incomodidad gentil de quien no pidió estar en medio de aquello y dijo con respeto: «Su madre tiene razón, Leonor. Sé que siempre fueron muy amigos, pero ahora la gente puede comentar». Leonor se levantó despacio, enderezó el vestido con un gesto tranquilo que no combinaba con nada de lo que estaba sintiendo por dentro, y dijo con una serenidad que era lo más firme que conseguía alcanzar en ese momento: «Esteban va a seguir siendo mi amigo. Eso no va a cambiar». Y salió de la sala antes de que cualquiera de las dos pudiera responder, dejando detrás de sí un silencio que Arminda llenó, llevándose las manos a la cabeza con un suspiro cansado. Sabía que difícilmente su hija la obedecería. Leonor y Esteban habían crecido juntos en aquella propiedad, corriendo por los campos de agave, yendo hasta la cascada, montando a caballo por los caminos que solo ellos conocían, mientras el hacendado insistía en que ella tocara el piano y aprendiera a comportarse como una dama. Esteban siempre amó a los caballos con una pasión que el padre de Leonor reconoció como útil, y por eso lo apoyó cuando el muchacho partió a los 23 años para especializarse en criaderos y haciendas lejanas, para aprenderlo todo sobre animales de alto valor. Durante los 7 años de ausencia, los dos intercambiaron cartas a escondidas con la complicidad fiel del cochero Gabriel, que guardaba cada sobre como si fuera un secreto sagrado, y nunca dejó escapar una sola palabra. Ahora Esteban había vuelto, y Leonor salió por la parte de atrás de la hacienda, con el sol pegando caliente sobre los hombros. Pasó por las caballerizas, con esa ligereza tranquila que nadie se atrevería a cuestionar, y esperó a que los empleados volvieran a entrar en los boxes. Dio la vuelta por el exterior, divisó la cabaña con la puerta entreabierta y las 2 maletas de cuero apoyadas en el umbral, aún sin deshacer. Se detuvo por un segundo, respiró hondo y llamó con una voz que intentó sonar casual: «Esteban, ¿estás aquí?». No hubo respuesta y ella empujó la puerta despacio. La habitación no tenía puerta interior, y lo que encontró al otro lado le cortó la respiración en un sobresalto para el que no estaba preparada. Él estaba acostado en la cama, descalzo, usando solo un pantalón sencillo, negro, con las botas tiradas en el suelo al lado, el cabello largo y castaño suelto sobre la almohada y sin camisa, un hombre grande y musculoso, completamente diferente del muchacho flaco y desgarbado que se había marchado 7 años atrás. Leonor se giró rápido con el rostro ardiéndole, pero el movimiento la delató porque él abrió los ojos de repente con el instinto de quien despierta al menor ruido. Se levantó de un salto y tomó la camisa que estaba sobre la silla. Se acercó a ella mientras se vestía, el cabello aún suelto sobre el rostro. Y cuando el reconocimiento llegó, una sonrisa fue abriéndose despacio en ese rostro que ella había guardado en la memoria durante tanto tiempo. «Leonor», dijo él con la voz ronca de quien acaba de despertar. «¿Eres tú de verdad?». Ella se giró, y lo que encontró fue a un extraño con el rostro de quien ella no olvidó ni un solo día. «Solo voy a detenerme un momentito, y ya continúo con el encuentro entre Leonor y Esteban en la cabaña. Antes quiero que me cuentes en los comentarios desde qué rinconcito del mundo nos estás escuchando, porque me encanta saber que de alguna forma estamos conectados en este momento. La historia de hoy que preparé para nuestro canal, Amor y Romance de Época, es hermosa y me emocionó muchísimo. Leonor y Esteban crecieron juntos, pero se separaron durante 7 largos años, sin saber que estaban construyendo la historia más bonita y más difícil de sus vidas. Y cuando se dieron cuenta, ya era tarde para fingir que no sentían nada. Él era hijo de la gobernanta, ella era hija de un hacendado, y el mundo tenía una opinión muy clara sobre lo que eso significaba. Pero el corazón no consultó al mundo antes de decidir, y es exactamente por eso que esta historia te va a atrapar de principio a fin. Así que ya suscríbete al canal para no perder ninguna de mis historias, y volvemos con ellos en la cabaña.
Perdón por haberte despertado. Llegaste de viaje y estabas descansando, dijo ella con una voz que intentó sonar natural, pero que llevaba toda la emoción de aquel reencuentro, sin conseguir ocultarla. Él sonrió con esa manera torcida y fácil que no había cambiado nada en 7 años. La miró con una atención que iba más allá de la sorpresa y dijo: «Estás diferente, creciste». Ella respondió con una sonrisa genuina: «Tú también creciste, y mucho». Él cruzó los brazos con esa expresión que ella conocía de memoria, medio divertida y medio seria, y preguntó: «¿Tus padres saben que estás aquí?». Leonor suspiró con esa resignación tranquila de quien ya sabe la respuesta antes de darla. «Claro que no. Las dos ya me lo prohibieron antes de que saliera de la sala». Esteban negó con la cabeza con una sonrisa que no conseguía ocultar y dijo: «Como siempre, no le haces caso a nadie». Ella rió bajito y respondió con esa simplicidad directa que siempre tuvo con él: «Eres mi amigo, Esteban, mi mejor amigo, y nadie va a cambiar eso». Él se quedó callado por un instante y entonces dijo con la voz más baja: «No respondí a tu última carta porque ya debía haber cambiado de ciudad cuando la enviaste». Y ella respondió sin dudar: «Pero respondiste todas las demás». Había un silencio cómodo entre los dos, de ese tipo que solo existe entre personas que se conocen lo suficientemente a fondo como para no necesitar llenar cada segundo con palabras. Esteban la miró con esa honestidad que siempre tuvo con ella y dijo con la voz cuidadosa de quien toca un asunto que sabe que no es simple: «Me enteré de que te comprometiste». Leonor suspiró hondo con el peso de quien carga algo que no eligió y ya no sabe cómo fingir que está bien con eso. «Me comprometí. Pero no quiero casarme, Esteban. La mujer debería tener derecho a elegir, y mi padre está inflexible». Esteban dijo con la honestidad de siempre: «Pero dicen que el marqués es un buen hombre». Leonor lo miró con los ojos azules, llenos de esa claridad que aparecía en ella cuando algo era verdaderamente importante. «No lo amo. No sé qué le gusta, qué come. Lo vi una única vez en toda mi vida». Hizo una pausa breve, y cuando continuó, la voz salió con un dolor simple y verdadero que no intentó ocultar: «Voy a pasar el resto de mi vida con un hombre que no conozco, y eso no está bien». Esteban la escuchaba hablar del marqués, pero no conseguía prestar atención a ninguna palabra. Él nunca la había mirado con otros ojos, pero ella había cambiado. Estaba hermosa, diferente, y él sabía que era incorrecto mirarla de esa manera. Todavía estaban en la cabaña conversando cuando los pasos apresurados llegaron antes que la voz, y Benito apareció en la puerta con el rostro rojo de quien corrió sin parar y el aliento partido en dos. «Esteban», dijo él entre una respiración y otra, «la yegua Mica está en trabajo de parto». Esteban, ya con la mente en lo que necesitaba hacer, giró el rostro hacia Leonor, con esa expresión directa de quien no tiene tiempo para discusión. «Es mejor que regreses antes de que alguien te vea aquí». Leonor, con los ojos ya encendidos con esa determinación que él conocía de memoria, dijo sin dudar: «La Mica es mi yegua, y yo también voy». Él la miró por un segundo y reconoció en esa mirada la inutilidad de cualquier argumento, porque había cosas que Leonor decidía con una firmeza que no dejaba espacio para nada. Entonces no dijo nada más, solo se giró y empezó a correr, y ella corrió junto a él, el vestido azul claro levantándose en los bordes, mientras los dos cruzaban el terreno en dirección a las caballerizas, con Benito, abriendo camino al frente. La caballeriza tenía una penumbra suave filtrada por la luz que entraba por las rendijas del techo, y el olor a paja caliente y a animal se mezclaba con el aire húmedo del día de una manera densa y familiar. La Mica estaba en el box más grande, acostada sobre el heno dorado, los flancos moviéndose con esa respiración pesada y rítmica de quien está en medio de un esfuerzo que lo exige todo. Esteban entró en el box sin dudar, se arrodilló en el heno a su lado con las rodillas en el suelo y las manos enseguida buscando entender la situación con esa precisión tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Benito se posicionó del otro lado, listo para ayudar en lo que fuera necesario,
y Esteban giró el rostro hacia Leonor y dijo con una voz firme, pero sin dureza: «Si te vas a quedar, vas a tener que ayudar. ¿Puedes hacerlo?». Leonor no lo pensó 2 veces. Se arremangó las mangas de encaje del vestido azul claro sin ninguna ceremonia y entró en el box, arrodillándose en el heno a su lado con esa naturalidad de quien creció entre animales, y nunca tuvo miedo de ensuciarse las manos. Esteban condujo todo con una concentración que no dejaba espacio para nada más. Los gestos precisos y seguros, de quien pasó años aprendiendo exactamente qué hacer en ese momento. Hablaba con la yegua con una voz baja y firme que tenía el don de calmar a cualquier animal, e iba diciéndole a Leonor lo que necesitaba hacer con esa paciencia directa de quien enseña mientras trabaja. Ella obedecía sin cuestionar, las manos firmes a pesar del corazón acelerado, las rodillas hundiéndose en el heno húmedo y la falda del vestido arrastrándose por el suelo del box sin que ella le prestara la menor atención. La mica se quejó algunas veces con ese dolor silencioso y profundo que los animales llevan sin pedir auxilio. Y cada vez que eso ocurría, Leonor sentía el pecho apretarse con una compasión que subía fuerte e involuntaria. Los 3 trabajaron juntos en ese silencio tenso y concentrado, Esteban guiando, Benito auxiliando y Leonor haciendo con las manos todo lo que se le pedía con dedicación. El sudor resbalaba por la frente de Esteban y él no se detenía para limpiarlo. Las mangas arremangadas y los brazos trabajando con una fuerza controlada y precisa que Leonor observaba de reojo, incluso sin querer. Había algo en ese hombre que ella todavía estaba aprendiendo a reconocer. Una seguridad que no era arrogancia, una firmeza que no era dureza. La manera de alguien que encontró el lugar exacto al que pertenece en el mundo y trabaja en él con todo lo que tiene. Leonor sintió el cabello escaparse del moño y caer sobre el rostro en mechones sueltos que no tenía cómo sujetar con las manos ocupadas, y la tierra y el heno fueron marcando el vestido azul claro con manchas oscuras. Pero no pensó en eso ni por un instante, porque había allí una vida llegando. Y en ese momento, nada en el mundo tenía más importancia que eso. Esteban recibió al animal con esas manos que sabían qué hacer. El potrillo era pequeño y perfecto, las patas finas y temblorosas, intentando entender el suelo por primera vez, el pelaje aún húmedo brillando en la luz suave que entraba por el techo, como si esa luz hubiera llegado en el momento exacto, solo para ese instante. Leonor llevó las manos sucias al rostro sin darse cuenta, y las lágrimas resbalaron con esa libertad de quien está demasiado emocionada para preocuparse por nada más. La mica se levantó con el instinto antiguo de las madres, giró el hocico hacia el hijo y comenzó a cuidarlo con esa dedicación tranquila que no necesita ser enseñada porque viene de un lugar anterior a todo. El potrillo vaciló sobre las patas finas. Cayó, intentó de nuevo con una terquedad pequeña y conmovedora. Y cuando se puso de pie por primera vez, Leonor lloró de verdad, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarlo, sin importarle nada más que ese pequeño milagro que estaba delante de sus ojos. Cuando todo se calmó, y la mica ya cuidaba del potrillo con esa paz de madre que encontró su lugar, Esteban se levantó y dirigió la mirada hacia Leonor. Ella estaba allí, todavía de rodillas en el heno. El vestido azul claro estaba manchado de paja y de tierra del box por toda la falda y el corpiño, las mangas de encaje enrolladas hasta el codo con marcas oscuras que contaban cada minuto de aquel trabajo. Y el cabello, que estaba recogido en un moño elegante, había caído completamente suelto y despeinado sobre el rostro y los hombros. Había una marca de tierra en su mejilla que ella no había notado, y los ojos, aún húmedos por el llanto, brillaban con una alegría que ninguna lágrima conseguía borrar. Esteban la miró por un momento con esa atención que no intentó disimular y dijo con una voz que llevaba una broma suave, pero también una observación honesta: «Leonor, mira el estado en que quedaste». Leonor bajó la mirada hacia sí misma, vio el vestido arruinado, el cabello suelto, las manos sucias, y entonces levantó el rostro hacia él con una sonrisa amplia que no llevaba ni una sombra de arrepentimiento y dijo: «No me importa, es tan perfecto, ¿verdad, Esteban?». Esteban dirigió la mirada hacia la yegua y hacia el potrillo, se quedó en silencio por un segundo,
Y entonces respondió con una voz tranquila. Sí, lo es. Leonor se levantó despacio, sacudió levemente la falda del vestido, en un gesto que no servía de nada, pero que hizo de todos modos. Dio una última mirada larga y llena al potrillo, con los ojos que todavía brillaban, y entonces dijo: «Es mejor que vuelva a casa». Se despidió de Esteban, y salió con ese paso ligero de quien está feliz de verdad, el vestido manchado balanceándose en los bordes, y una sonrisa que no estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultar. Esteban se quedó parado, mirando hacia la puerta por donde ella había salido, y había en su rostro algo que no dijo en voz alta. Leonor entró por la parte trasera de la hacienda con pasos rápidos. Cruzó el corredor de servicio con la esperanza de no encontrarse con nadie, pero cuando llegó a la cocina había 3 personas allí, y una de ellas era Margarita. La gobernanta la vio en ese estado, y los ojos se le abrieron con esa mezcla de susto y reprimenda que solo las mujeres que cuidan de alguien desde pequeño saben hacer también. «Leonor, mire el estado de la señorita». Leonor la miró con esa urgencia silenciosa de quien necesita ayuda antes de cualquier explicación. «Necesito ir a mi habitación, Margarita, pero mi madre no puede verme así». La gobernanta miró a las 2 empleadas que fingían no estar escuchando nada. Tomó una decisión rápida, con esa eficiencia de quien resuelve problemas sin necesitar pensar mucho, y dijo solo: «Ven, iremos por los corredores laterales. Tu madre no pasa por allí». Y condujo a Leonor por los corredores estrechos y discretos que su madre nunca recorría, pasando junto a las paredes de piedra con pasos apresurados y silenciosos, hasta llegar a la habitación sin encontrarse con nadie en el camino. Cuando entraron en la habitación y la puerta se cerró detrás de las 2, Margarita giró el rostro hacia Leonor con una seriedad que no era enojo, pero estaba cerca de eso, y dijo con la voz firme de quien tiene derecho a preguntar: «¿Qué estabas haciendo para quedar en ese estado?». Leonor respondió con la naturalidad genuina de quien no ve ningún problema en lo que hizo: «Fui a ver a Esteban y de repente la mica entró en trabajo de parto, Margarita, y nació un potrillo hermoso». La gobernanta se quedó en silencio por un instante. Miró el vestido arruinado, el cabello despeinado, la marca de tierra que todavía estaba en la mejilla de la joven, y entonces dijo con una gravedad que venía de un lugar real y preocupado: «Leonor, su madre y su padre no la quieren cerca de mi hijo». Hizo una pausa y continuó con la voz más baja y más seria: «No decepciones a tu padre, por favor. Esteban necesita este empleo y yo necesito garantizar el mío». Leonor la miró y sintió el peso de esas palabras asentarse despacio dentro del pecho, con una seriedad que no podía ser ignorada, porque Margarita tenía razón, y ella lo sabía con esa claridad incómoda de quien entiende que sus decisiones no afectan solo a sí misma. «Quédese tranquila, Margarita», dijo ella con firmeza. «Yo jamás haría nada que la perjudicara a usted o a Esteban». La gobernanta la miró por un momento, y algo en esa respuesta fue suficiente. «Ven, voy a prepararte un baño». Esa noche, Esteban fue a la casa de su madre dentro de la propiedad, y el olor del mole de olla que Margarita había preparado llegó antes de que él abriera la puerta, ese platillo que ella hacía desde que él era niño, y que atravesó los 7 años de ausencia, en forma de una nostalgia que el estómago guardaba separada de las otras. Ella lo recibió con una sonrisa, que era todo el amor que no necesitaba palabras. Le dijo que se sentara y que ya casi estaba listo. Y Esteban se acomodó a la mesa con esa sensación buena, de quien volvió a un lugar que nunca dejó de ser suyo. Cenaron con esa conversación fácil y buena de madre e hijo que se reencuentran después de demasiado tiempo lejos. Pero Esteban conocía a Margarita lo suficiente para saber cuándo había algo aún por decir, y fue directo. «Diga, madre, sé que quiere decirme algo». Ella dejó la cuchara con esa lentitud de quien está escogiendo las palabras con cuidado y dijo: «Hijo, hoy vi cómo Leonor regresó a casa. Menos mal que fui yo quien la encontró. Imagina si el hacendado o su esposa hubieran visto el estado en que estaba, podemos perder nuestro empleo». Esteban respondió con honestidad tranquila: «Madre, yo hablé con ella, pero usted conoce a Leonor. Ella hace lo que quiere».
Margarita lo miró con esa seriedad que usaba cuando el asunto era verdaderamente serio. El hacendado invirtió en tus estudios, hijo. Tienes un empleo respetado aquí, y yo trabajo con esta familia desde hace años. Sé del cariño y de la amistad de ustedes dos, pero Leonor está comprometida. No es apropiado que la vean en tu compañía, y si el hacendado lo descubre, puede echarnos de aquí. Esteban se quedó en silencio por un momento, mirando la mesa con esa atención de quien está pensando de verdad antes de responder. Y entonces dijo con una convicción tranquila: «Doña Arminda jamás permitiría que usted fuera despedida, pero lo entiendo y usted tiene razón». Levantó los ojos hacia ella y completó con firmeza: «Mantendré a Leonor lejos». Margarita asintió con ese alivio silencioso de quien oyó lo que necesitaba oír, y los dos terminaron la cena con una conversación más ligera de lo que el peso del momento pedía. Pero Esteban sabía, con esa honestidad que reservaba solo para sí mismo, que al ver a Leonor de rodillas en el heno, con el vestido arruinado y los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa despreocupada y hermosa, mantener distancia no sería tan simple como las palabras hacían parecer. Mientras tanto, del otro lado de la propiedad, en la biblioteca de la hacienda, doña Arminda servía una taza de té al marido con ese gesto cotidiano y elegante de siempre, y don Alfonso la miró por encima de la taza y preguntó con esa voz directa que no necesitaba rodeos: «¿Cómo van los preparativos de la boda? ¿Leonor todavía insiste en enfrentarme?». Arminda respondió con la paciencia de quien está en medio de dos personas igualmente tercas: «¿Conoces a tu hija, Alfonso? Sabes que no quiere casarse». El hacendado la miró con una decisión que cerraba el asunto, incluso antes de terminarlo. «No voy a cambiar de idea y ella tendrá que conformarse. Nuestra palabra ya fue dada al marqués». Y Arminda, que sabía reconocer una puerta cerrada cuando la veía, se quedó en silencio. En los días que siguieron, Arminda se encargó de ocupar a Leonor desde el amanecer hasta el anochecer, con esa determinación gentil de quien sabe que una mente ociosa encuentra caminos que una madre prefiere no imaginar. Estaban los proyectos sociales, que eran la parte que más le gustaba a Leonor, las visitas a los hospitales con canastas de donaciones, las conversaciones con los enfermos, los abrazos a los niños, el trabajo con las manos que ninguna dama de su posición necesitaba hacer, pero que ella hacía con una naturalidad que encantaba a todos. El pueblo amaba a Leonor del Moral con ese afecto espontáneo que no se compra ni se finge. Amaba su carisma, su bondad, su manera de mirar a cada persona, como si fuera la más importante del mundo en ese momento. Pero también estaban las costureras, las telas, las mediciones interminables para el ajuar, todo girando en torno a la boda. Fue a las caballerizas algunas veces intentando encontrar a Esteban, pero era evidente que él la estaba evitando, desapareciendo antes de que ella llegara, dejando solo el rastro de un trabajo bien hecho y ninguna presencia. Y ella tenía que aceptarlo, porque sabía que su padre era inflexible y que un gesto equivocado podría costar caro para los dos. Fue en una tarde que la tía del marqués llegó para tomar el té, una señora de porte elegante y modales refinados que era la única familia de Gustavo Montenegro y que lo representaba con una dedicación leal de quien cumple un papel con orgullo. Se sentaron en la sala con el té humeante y los panecillos que la cocina había preparado, y la conversación transcurrió con esa cortesía de ocasiones formales, donde cada palabra es elegida con cuidado. Fue entonces cuando la señora mostró un sobre sellado y se lo extendió a Leonor con una sonrisa esperanzada. «Él me pidió que se lo entregara personalmente, señorita del Moral». Leonor recibió el sobre con las manos tranquilas y lo abrió con esa compostura que había aprendido a usar como escudo. Y lo que encontró dentro fue la letra firme y educada de un hombre que apenas conocía, escribiéndole como si ya fueran íntimos. Leyó cada línea con esa atención de quien intenta encontrar en palabras escritas algo que la ayude a sentir lo que debería sentir, y no encontró nada más que buenas intenciones de un extraño. «Mi querida Leonor, imagino que debe estar ansiosa con la proximidad de nuestra boda, y quiero que sepa que haré todo lo posible por acortar esta espera.
Creo que en 2 meses lograré regresar. Mi tía estará en la ciudad representándome con toda la dedicación de siempre, en caso de que necesiten cualquier cosa para los preparativos. Aquí en Chihuahua el frío está severo y los días son largos. Y no veo la hora de volver al clima fresco de San Miguel de Allende para que por fin podamos comenzar nuestra familia. Un abrazo. Atentamente, Gustavo Montenegro. Leonor dobló la carta con cuidado y levantó la mirada hacia la tía del novio que aguardaba su reacción con esa expectativa gentil de quien apoya al sobrino. Si quiere responder hoy, la espero y la envío, dijo la señora con una sonrisa alentadora. Leonor correspondió con una sonrisa que no revelaba nada de lo que estaba sintiendo por dentro y respondió con toda la delicadeza que la situación exigía. Le escribiré con calma y la enviaré por aquí mismo. Puede quedarse tranquila. Y sostuvo esa sonrisa hasta que la señora se fue. Cuando el carruaje de la tía del marqués desapareció por el camino, Leonor sintió el peso de aquellas palabras amables y distantes posarse sobre los hombros con una solidez que la sonrisa social no había logrado aliviar. Necesitaba respirar. Necesitaba aire que no oliera a tela de ajuar ni a expectativa de boda, y fue hasta las caballerizas con ese paso decidido de siempre. Esteban, como había ocurrido en los días anteriores, no estaba, y ella no esperó. Tomó uno de los caballos con la seguridad de quien creció sobre uno y partió sola hacia el único lugar que de verdad la calmaba. La cascada quedaba en lo alto de un tramo protegido por la vegetación densa, un lugar que solo ella y Esteban conocían de verdad, donde el agua caía sobre las piedras con ese sonido constante y limpio que barría cualquier pensamiento pesado. Ató el caballo, se sentó en las piedras con la carta aún guardada en el lateral del vestido y se quedó mirando el agua con esa quietud de quien está intentando encontrar una respuesta que el silencio tal vez supiera dar. Escuchó los pasos detrás de ella antes de ver quién era, y cuando giró el rostro, encontró a Esteban caminando por el sendero con ese paso largo y tranquilo de siempre, como si no hubieran pasado días enteros desapareciendo cada vez que ella aparecía. Se sentó a su lado en las piedras sin ceremonia, miró la cascada por un momento y luego giró el rostro hacia ella con una sonrisa discreta. «¿Todavía te gusta venir aquí?». Leonor respondió sin apartar la mirada del agua. «Este lugar me calma». Se quedaron en silencio por un instante, y entonces ella se volvió hacia él con esa franqueza directa que siempre tuvo. «¿Por qué te estás escondiendo de mí?». Esteban la miró con esa honestidad tranquila y dijo: «Leonor, le prometí a mi madre que me mantendría lejos de ti». Ella lo miró por un segundo y respondió con una sonrisa suave: «No estás muy lejos ahora». Él correspondió a la sonrisa sin intentar ocultarla, y ese momento quedó suspendido entre los dos con la ligereza fácil de quienes nunca necesitaron mucho para entenderse. Leonor sacó la carta del lateral del vestido y se la extendió sin decir nada, dejando que las palabras hablaran antes que ella. Esteban leyó con atención, recorrió cada línea con esa concentración de quien toma en serio lo que tiene en las manos, y cuando terminó, bajó el papel despacio y dijo con una voz cuidadosa: «Me parece que está entusiasmado con la boda». Leonor lo miró con esa claridad en los ojos azules que aparecía cuando algo era verdaderamente importante. «Esteban, no quiero casarme y no voy a responder esa carta». Él la miró con la seriedad tranquila de quien entiende el dolor, pero también entiende el mundo. «Leonor, si tu padre ya decidió, ¿cómo no vas a casarte?». Ella se quedó en silencio por un momento y luego preguntó con una voz baja y directa: «¿Vivirías con una mujer el resto de tu vida sin amor, Esteban?». Él desvió la mirada hacia la cascada antes de responder: «El amor llega con el tiempo». Leonor se levantó de las piedras con esa impaciencia que no conseguía contener y dijo: «Pareces mi madre hablando». Esteban se levantó también, y en ese gesto había una decisión tomada que no necesitó explicar con palabras. «Ven», dijo él, «vamos a dar una vuelta para que te despejes». Leonor lo miró con un brillo que mezclaba diversión y afecto genuino. «¿Pero no dijiste que te mantendrías lejos de mí?».
Esteban la miró por un segundo y respondió: «Nadie nos verá». Montaron en los caballos y salieron por los campos con esa libertad que los dos conocían desde niños. Los cultivos pasando a un lado, como un mar verde y dorado, que iba desapareciendo de vista conforme avanzaban. El viento llegando de frente con el olor a tierra y a hierba que solo el campo abierto tiene. Cabalgaron en silencio por un tiempo que ninguno de los dos midió. El paisaje se fue abriendo a medida que el sendero subía, las montañas surgiendo al fondo con esa grandeza silenciosa que no pide atención, pero recibe toda la atención del mundo cuando aparece. Llegaron a lo alto de la colina, donde la vista se abría en una amplitud que quitaba el aliento. La ciudad de San Miguel de Allende allá abajo, con los tejados oscuros y las torres de la iglesia dibujando el horizonte. El valle verde extendiéndose hasta donde alcanzaba la mirada y las montañas al fondo, con ese color azulado de la distancia que parecía pintado con un pincel sereno. Esteban bajó del caballo primero y fue hacia ella con ese paso seguro de siempre, extendiendo las manos para ayudarla a bajar. Y cuando ella descendió, las manos de él fueron naturalmente a su cintura para sostenerla en el salto. Fue un instante, solo un instante. Pero Leonor sintió ese contacto recorrerle el cuerpo entero con una corriente que no tenía nombre, pero que reconoció con una claridad que la asustó. Las manos de él permanecieron allí por un momento que duró más de lo necesario, y cuando sus miradas se encontraron, había entre los dos un silencio distinto a los otros, más pesado y más cálido. Ese tipo de silencio que dice cosas que la boca no se atreve a decir. Leonor volvió en sí primero, dio un paso suave hacia un lado y desvió la mirada hacia el paisaje como si ese momento no hubiera ocurrido. Pero el corazón le latía de una manera que no conseguía ignorar. «Veníamos aquí cuando queríamos huir», dijo ella, con una voz que intentó sonar tranquila y casi lo logró. «Es verdad», respondió él con los ojos todavía en el paisaje, que había en su voz esa serenidad de quien está guardando algo con cuidado. Se quedaron un tiempo allí en lo alto de la colina, la brisa llegando suave con el olor de la vegetación allá abajo, los caballos pastando mansamente al lado, y ninguno de los dos sintió necesidad de apresurar ese momento hacia el siguiente. Fue Esteban quien rompió el silencio, y lo hizo con esa honestidad directa que era su marca. «Creo que deberías responderle a tu prometido, Leonor, y aceptar que esa boda va a suceder». Ella giró el rostro hacia él y lo miró por un instante largo, antes de suspirar con esa resignación que no era paz, pero era lo más cercano a eso que podía alcanzar en ese momento. «Voy a responder». Hizo una pausa y añadió con una firmeza baja pero real: «Pero aceptar ya es algo muy difícil de decir». Y Esteban no respondió, porque había respuestas que no tenía. Regresaron cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia la tarde y Leonor fue delante, mientras Esteban se quedó unos minutos atrás para que no los vieran llegar juntos. En la cena de esa noche, don Alfonso miró a la hija por encima de la mesa y preguntó con esa voz directa que no usaba rodeos: «Hija, ¿ya le escribiste a tu prometido?». Leonor levantó la mirada del plato y respondió con una calma que costó más de lo que pareció: «Voy a escribir, padre. Mañana enviaré la carta». Alfonso sonrió con esa satisfacción de quien oyó lo que quería oír, y entonces dijo con la naturalidad de quien está resolviendo un detalle: «Estaba pensando en dejar que ustedes vivan aquí en la hacienda después de la boda, y no en la casa del marqués como él sugirió. ¿Qué opinas?». Leonor miró el plato por un momento, antes de responder con esa sumisión cansada, de quien aprendió que algunas batallas no pueden librarse todas al mismo tiempo. «Lo que decidan estará bien para mí», y pidió permiso para retirarse de la mesa. Alfonso vio la tristeza en su mirada. Quería que las cosas fueran diferentes, pero él era el responsable de tomar las decisiones difíciles y asumir las consecuencias. La miró y asintió. Leonor salió de la mesa, dejando detrás de sí el silencio de un padre que amaba a su hija, pero que no podía dejar de seguir un protocolo. En su habitación, Leonor se sentó al borde de la cama y se quedó quieta mirando la ventana oscura donde la noche se había cerrado sin que ella lo notara.
El recuerdo de las manos de Esteban en su cintura volvió con esa claridad inoportuna que tienen los recuerdos cuando uno está solo y en silencio. El calor de ese contacto, el olor de él traído por el viento allá en lo alto de la colina, los hombros anchos contra el azul del cielo de la tarde. Cerró los ojos e intentó apartar eso con la firmeza de quien sabe que algunos pensamientos no pueden alimentarse, porque Esteban era su amigo, siempre había sido su amigo, y él no había dado ninguna señal de que la viera de otra manera. Leonor se repitió eso a sí misma, con esa disciplina de quien necesita creer en lo que está diciendo para poder dormir, y se levantó para prepararse para la noche con los movimientos mecánicos de quien tiene la mente en otro lugar. Mañana escribiría la carta, cumpliría lo que le había prometido a su padre e intentaría encontrar en las obligaciones del día la distancia que el corazón aún no había conseguido mantener por sí solo. Pero la noche era larga, y el contacto de las manos de él en su cintura no tenía la menor intención de irse. La mañana aún estaba fresca cuando vinieron a llamar a Leonor a su habitación. Su madre la estaba llamando. Leonor entró y la encontró todavía acostada con el rostro pálido y los ojos cansados de quien no había dormido bien. «Hija», dijo su madre con la voz baja, pero aún organizada, «tengo una donación para entregar en el convento de la hermana Gisela hoy, y no estoy logrando levantarme de la cama». Leonor fue hacia ella con esa preocupación genuina que tenía por su madre y dijo de inmediato, «Me quedo aquí con usted, y le pido a Margarita que vaya en mi lugar». Arminda negó con la cabeza con esa firmeza suave que usaba cuando ya había tomado una decisión. «No, hija, siempre soy yo quien va, y la hermana Gisela va a extrañar si no es alguien de la familia». Hizo una pausa y completó con una mirada que mezclaba pedido y confianza. «Me quedaré más tranquila si vas tú. Las donaciones son importantes y a las hermanas les gustará verte». Leonor la miró por un momento, apretó su mano fría con cariño y dijo con una sonrisa, «Está bien, madre. Iré en su lugar. Hace tiempo que no veo a las hermanas». Arminda sonrió aliviada y susurró un gracias que llevaba más de lo que la palabra decía. Leonor bajó las escaleras arreglada para el viaje, el vestido verde oscuro de tela firme y el cabello recogido con esa elegancia práctica de quien sabe que pasará horas en movimiento. Y cuando llegó a la puerta de la hacienda, el carruaje ya estaba listo con los caballos bien enganchados y posicionados. Pero quien estaba sentado en el asiento del cochero no era quien ella esperaba, y le tomó un segundo encontrar las palabras. «¿Dónde está el cochero, Esteban?» Él la miró desde arriba con esa calma de siempre y respondió sin rodeos. «Manuel tuvo que ir a la ciudad a llevar al hacendado, y el hacendado me pidió que llevara a su madre. Y por cierto, ¿dónde está su madre?» Leonor lo miró por un instante y luego dijo con esa simplicidad directa que tenía con él, «Mi madre está indispuesta y me pidió que fuera en su lugar, vamos». Esteban asintió en silencio y ella subió al carruaje sin más palabras, sabiendo que cualquier comentario adicional sobre esa situación sería más complicado que la situación en sí. El carruaje partió por el camino que descendía de la propiedad mientras el sol de la mañana aún estaba ascendiendo. Era mediodía de viaje hasta el convento y el camino atravesaba campos abiertos y tramos de bosque cerrado, donde los árboles altos creaban una sombra verde y fresca sobre la carretera de tierra. Leonor viajó en silencio dentro del carruaje, mirando por la pequeña ventana el paisaje que cambiaba de espacio. Y había algo extraño y tranquilo al mismo tiempo en estar allí, sabiendo que era Esteban quien guiaba, escuchando a veces el sonido apagado de su voz cuando pedía paso o llamaba a los caballos. El convento apareció en lo alto de una suave elevación, las paredes blancas y los arcos de piedra que ella conocía desde niña. El jardín bien cuidado que las hermanas mantenían con esa dedicación silenciosa que ponían en todo. La hermana Gisela salió a su encuentro con una sonrisa que iluminó todo el rostro cuando vio a Leonor bajar del carruaje y recibió las cajas de medicinas, la ropa doblada y los víveres con una gratitud tan genuina que llenaba el corazón. «Señorita del Moral», dijo ella con esa voz serena que llevaba peso y paz al mismo tiempo.
Usted será una excelente esposa para el marqués. Leonor sonrió sin responder y dejó que esa frase quedara en el aire sin ser cuestionada. Almorzaron con las hermanas en un comedor sencillo y bonito, donde la luz entraba por las ventanas altas. Las hermanas se acordaron de Esteban, preguntaron por él con esa familiaridad cariñosa de quienes lo habían visto crecer en aquellas visitas que hacía con doña Arminda cuando era niño. Venían él y Leonor juntos en esos años en que el mundo aún no había puesto cercas entre los dos. Esteban fue llamado para saludar a las hermanas y lo hizo con esa sencillez respetuosa de siempre. Y Leonor lo observó desde lejos en ese momento con esa sensación extraña de ver a alguien familiar en un lugar que pertenecía a otra época de ambos. Cuando llegó la hora de partir, la hermana Gisela acompañó a los dos hasta el carruaje y entonces se detuvo. Levantó la mirada al cielo con esa atención callada de quien pasó años aprendiendo a leer lo que el tiempo dice antes de decirlo, y dijo con una seriedad suave: «Creo que se acerca una tormenta. ¿Por qué no se quedan esta noche? Tenemos suficientes habitaciones». Leonor miró el cielo que estaba completamente azul, sin una sola nube, y dijo con una sonrisa afectuosa: «Creo que la hermana Gisela se equivocó esta vez. Lograremos llegar a casa antes de la lluvia». Y la abrazó con cariño. Esteban miró a Leonor con esa expresión de quien quiere decir algo, pero respeta la decisión de la otra persona, y dijo con una voz tranquila: «¿De verdad no quieres quedarte? Podríamos salir mañana bien temprano». La hermana Gisela nunca se equivocaba en sus previsiones. Leonor giró el rostro hacia el cielo una vez más, abrió los brazos levemente, como quien invita al otro a ver lo evidente, y dijo con una ligereza despreocupada: «Mira el cielo, Esteban, no hay una sola nube». Él miró, confirmó con sus propios ojos que ella tenía razón, y sonrió con esa resignación tranquila de quien decide confiar en el camino. «Entonces volvamos». El carruaje partió por el mismo camino de ida, y durante el primer tramo todo transcurrió bien, la carretera abierta y el cielo aún claro sobre ellos. Pero el campo tiene su propia voluntad, y la hermana Gisela había oído cosas que los ojos comunes no oyen, porque poco después de la mitad del camino, el viento llegó de repente con una fuerza que sacudió todo el carruaje, y las nubes que no existían una hora antes surgieron pesadas y oscuras en el horizonte, como si el cielo hubiera cambiado de humor sin avisar. Leonor abrió la ventana con el corazón acelerado y gritó por encima del ruido del viento, que ya aullaba con fuerza: «Esteban, necesitamos encontrar un refugio. Es peligroso que te quedes ahí con este tiempo abierto». La lluvia cayó pesada y repentina, y Esteban casi no conseguía ver la carretera delante con el agua golpeando fuerte en su rostro y el viento doblando los árboles a ambos lados. Tiró de las riendas con manos firmes y entrecerró los ojos contra la lluvia, intentando encontrar algo más adelante. Y entonces divisó a lo lejos una estructura oscura en medio de un sembrado, una especie de corral techado que parecía abandonado, pero que tenía paredes de madera que prometían cierta protección. Guió los caballos en esa dirección con la determinación de quien no tiene otra opción. Pero el carruaje se atascó 2 veces en el barro que la lluvia había creado en cuestión de minutos, y en la segunda, Leonor abrió la puerta y bajó sin dudar, los pies hundiéndose en el lodo, y fue a empujar con las manos en el lateral del carruaje sin que nadie tuviera que pedírselo. Los dos empujaron juntos mientras los caballos tiraban, empapados hasta los huesos con la lluvia que no daba señales de disminuir. Y cuando el carruaje finalmente se movió y avanzó hasta la cobertura del corral, los dos estaban tan mojados que la diferencia entre dentro y fuera ya no hacía mucha diferencia. El corral llevaba tiempo abandonado, pero las paredes laterales de madera oscura resistían bien al viento y la estructura frontal bloqueaba las ráfagas que venían del campo, creando allí dentro un silencio relativo que contrastaba con el ruido de la tormenta afuera. Acomodaron los caballos bajo la cobertura parcial que aún se sostenía y entraron en el espacio cerrado con ese alivio físico e inmediato de quien salió de la violencia del clima hacia un lugar que al menos ya no recibía lluvia. Leonor sacudió el cabello empapado que se había soltado por completo del peinado
y miró a Esteban con una sonrisa que la situación no había logrado borrar. La hermana Gisela tenía razón. Esteban pasó la mano por el rostro mojado y respondió con esa honestidad directa, mezclada con un humor seco. Deberíamos habernos quedado. Leonor miró alrededor del corral abandonado, el suelo de tierra apisonada, las tablas viejas y el techo que contenía el agua con menos margen del ideal. Y entonces se sentó en el suelo con una tranquilidad que el lugar no pedía, pero que ella tenía de sobra. «Me gusta este lugar», dijo ella con una chispa de broma en la mirada. «Muy acogedor». Esteban la miró por un segundo, y luego fue hacia un rincón donde había un montón de madera vieja y seca, y empezó a separar los trozos más grandes con esa eficiencia práctica de quien resuelve problemas antes de comentarlos. El fuego prendió despacio, y luego se afirmó con ese crepitar vivo, que es uno de los sonidos más reconfortantes que existen cuando el frío y la humedad están afuera queriendo entrar. Leonor extendió las manos hacia el fuego con ese gesto involuntario de quien busca calor con urgencia. Y por un momento, los dos se quedaron allí en silencio, escuchando la lluvia golpear el techo y el viento doblar los árboles afuera con una fuerza que demostraba que la hermana Gisela había leído el cielo mejor que cualquiera de los dos. El tiempo fue pasando y la lluvia no dio señales de cesar. Y cuando la luz del día empezó a ceder a la oscuridad de la noche, Esteban giró el rostro hacia Leonor con una preocupación real en los ojos. «Tus padres se volverán locos cuando noten que no regresamos». Leonor lo miró con esa sonrisa que aparecía incluso en las situaciones difíciles. «Más aún cuando mi madre sepa que estamos juntos». Él le devolvió la sonrisa sin poder evitarlo, y ese momento quedó suspendido entre los dos, con el calor del fuego que ya no era suficiente para el frío que traía la noche. Esteban se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación con esa practicidad de quien no pierde tiempo lamentándose cuando hay algo que hacer. Se levantó y fue hasta el carruaje y con un esfuerzo considerable lo empujó de vuelta hasta la entrada del corral, de manera que quedó casi completamente dentro del espacio cubierto, los caballos protegidos afuera, bajo la cobertura lateral. Volvió a donde estaba Leonor, miró el carruaje y dijo con esa objetividad directa que tenía cuando resolvía las cosas: «Dentro del carruaje estará más caliente. Las paredes protegen más del viento y del frío». Leonor estuvo de acuerdo, y los dos subieron. Esteban se acomodó en el asiento frente a ella. Leonor miró detrás del asiento y encontró una manta doblada, y lo miró con esa franqueza sin ceremonia que usaba cuando pensaba que él estaba siendo innecesariamente formal. «Siéntate aquí a mi lado. Compartimos la manta». Esteban la miró y dijo con una firmeza educada: «Estoy bien aquí». Leonor lo encaró con esa paciencia de quien no va a dejar el asunto de lado. «Esteban, deja los modales conmigo, ven ya». Y él fue porque con Leonor había cosas que no tenían discusión posible. La manta era lo bastante grande para los dos, y el calor que creaba entre los dos cuerpos fríos y empapados era ese tipo de consuelo simple y real que no necesita palabras para ser reconocido. Se quedaron en silencio por un tiempo que ninguno de los dos midió. Ese silencio que no pesa entre personas que se conocen de verdad. Y entonces Esteban giró levemente el rostro hacia ella con esa seriedad que tenía cuando algo era verdaderamente importante. «Tu padre me ofreció un cargo mayor, Leonor». Ella volvió los ojos hacia él con atención genuina y él continuó: «Quiere que sea el administrador de la hacienda. El señor Augusto se retira la semana que viene y me propuso asumir su lugar». Leonor lo miró por un instante y sonrió con ese calor de quien se alegra de verdad por la felicidad de alguien que importa. «Me alegro por ti, Esteban. Él confía en ti de verdad». Esteban la miró con esa expresión que tenía cuando estaba guardando algo serio para decir, y dijo con una voz más baja: «Necesitamos hablar». Esas 3 palabras se posaron dentro del carruaje con un peso que la lluvia afuera no había logrado crear. Y Leonor sintió algo apretarse en el pecho, incluso antes de saber lo que él iba a decir. Había en ese espacio pequeño del carruaje detenido en medio de la tormenta una intimidad que no había sido planeada por ninguno de los dos
y que ninguno sabía muy bien cómo manejar, ese tipo de cercanía que la vida crea a veces sin pedir permiso y que dice más sobre lo que existe entre dos personas que cualquier conversación cuidadosamente preparada jamás diría. Leonor lo miró con esa calma que escondía todo lo que estaba sintiendo y respondió con una voz serena que costó más de lo que pareció. «Puedes hablar, Esteban». Esteban giró el cuerpo entero hacia ella. «Leonor», dijo él con la voz pausada, de quien eligió cada palabra antes de abrir la boca. «Sé que ya tuvimos esta conversación algunas veces, pero si voy a asumir este cargo de confianza de tu padre, no podemos seguir viéndonos a escondidas». Hizo una pausa breve y continuó con esa honestidad directa que era su marca. «Dentro de 2 meses te casas, y tu padre me contó que va a pedirle al marqués que venga a vivir a la hacienda, porque su plan es que el marqués asuma todo». Leonor lo escuchaba inmóvil, los ojos fijos en él, con esa atención de quien está oyendo cada sílaba con el cuerpo entero, y él completó con una gravedad que pesaba en el aire como el propio techo del carruaje. «Su marido será mi patrón, Leonor, y la sociedad no ve con buenos ojos una amistad entre un hombre y una mujer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?». Ella continuó en silencio, y él siguió hablando. «Ya no somos aquellos jóvenes que corrían de un lado a otro sin pensar en las consecuencias», dijo él con una voz que se había vuelto más baja. «Somos un hombre y una mujer ahora, y las cosas son diferentes». Hizo una pausa más larga esta vez, una pausa que duró el tiempo que necesitó para encontrar el valor para lo que venía después. Y entonces se acercó a ella despacio y tomó sus manos entre las suyas, un gesto simple y cargado al mismo tiempo, y dijo con una voz que había cambiado de tono, de una manera que ella reconoció de inmediato: «Cuando fui contigo hasta lo alto de la colina y te ayudé a bajar del caballo, y mis manos estaban en tu cintura». Se detuvo por un segundo como si las palabras necesitaran más espacio del que la frase había dejado, y luego completó con una honestidad que parecía costar mucho y valer aún más: «Quise besarte en ese momento, Leonor, y eso no sale de mi cabeza. Está en mi cabeza en este momento, mientras estoy hablando contigo». Leonor lo miró por un instante que pareció más largo de lo que era. Esos ojos azules que nunca le mintieron a nadie recorriendo su rostro con una atención que iba mucho más allá de la superficie. Y entonces dijo, con una voz baja y directa que no temblaba, pero que llevaba el peso de todo aquello: «¿Sientes ganas de besarme, Esteban?». Él apretó las manos de ella. «Sí, las siento, Leonor», dijo él al fin con una voz que era al mismo tiempo confesión y carga. «Me siento atraído por ti, y quizás siempre lo estuve, pero esto está mal, y necesito que lo entiendas». Leonor soltó sus manos despacio, giró el rostro hacia la ventana oscura donde la lluvia dibujaba líneas torcidas y apresuradas en el vidrio empañado, y se quedó así por un momento, que duró el tiempo que necesitó para encontrar las palabras exactas para lo que estaba sintiendo. Cuando volvió el rostro hacia él, había en sus ojos algo que no era ira, pero estaba lo suficientemente cerca de la ira como para ser difícil de sostener. «Está mal, Esteban. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?». Él la miró con esa expresión de quien tenía la respuesta, pero sabía que iba a doler al decirla. «Porque quiero que entiendas el motivo por el cual voy a mantenerme lejos de ti a partir de ahora». Hizo una pausa y completó con una firmeza que claramente necesitó construir por dentro antes de dejarla salir. «Ya no podemos ser amigos, Leonor. No hay manera. Al menos no de mi parte, porque de mi lado esto dejó de ser solo amistad». El carruaje se sacudió levemente con una ráfaga de viento más fuerte, como si el clima afuera estuviera acompañando lo que estaba ocurriendo allí dentro. Leonor sintió una lágrima deslizarse por su rostro sin pedir permiso, y no hizo nada para detenerla, porque había demasiadas cosas sucediendo dentro de ella al mismo tiempo como para gastar energía escondiendo alguna de ellas. «Eres mi mejor amigo, Esteban», dijo ella con una voz que era al mismo tiempo serena y absolutamente cargada. «Es contigo con quien hablo. Es a ti a quien le cuento todo desde que era pequeña». Se detuvo un instante y continuó:
Incluso con 7 años de distancia, siempre supe de tu vida, y tú siempre supiste de la mía a través de las cartas, y nadie en el mundo entero me conoce mejor que tú. La voz se elevó levemente en una mezcla de emoción y rebeldía que no intentó contener. Y ahora simplemente me dices que te gusto, pero que quieres sacarme de tu vida. Se acercó más, los ojos azules fijos en él, con una intensidad que retenía cualquier cosa que él pudiera haber pensado en decir, y dijo con una voz que era baja, pero tan cargada como un trueno: «Mírame bien a los ojos y dime que vas a poder mantenerte lejos de mí. Dímelo». Esteban la miró, y en esa mirada de regreso estaba toda la batalla que estaba librando por dentro, la batalla entre lo que era correcto para el mundo y lo que era verdadero para el corazón, entre el cargo que el hacendado había confiado en él y la mujer que estaba a 2 palmos de su rostro, con las lágrimas aún húmedas en la cara y los ojos que exigían una respuesta que él no tenía cómo dar sin renunciar a algo enorme. La lluvia golpeaba, el viento aullaba afuera, y allí dentro solo estaban los dos. Y ese momento que había esperado demasiado tiempo para suceder. Leonor se acercó un poco más, los ojos aún en los de él, y dijo una vez más con una voz que era casi un susurro, pero que llenaba todo el carruaje: «Respóndeme, Esteban». Y él no respondió con palabras. La atrajo hacia sí con esa urgencia contenida de quien sostuvo algo durante demasiado tiempo y ya no tiene dónde guardarlo. Y el beso que vino no fue suave ni apresurado, fue verdadero, de esa manera en que solo las cosas que fueron guardadas por mucho tiempo son verdaderas cuando finalmente aparecen. Leonor respondió con todo lo que llevaba dentro, con los 7 años de cartas escondidas, y las miradas que se desviaban un segundo demasiado tarde, y la añoranza que ella fingía ante sí misma que era solo amistad. Todo eso subiendo de golpe con esa fuerza que no pide permiso y no elige momento. La lluvia seguía afuera con la misma violencia de antes. El viento sacudía las maderas viejas del corral, y dentro del carruaje había un silencio distinto a todos los demás. El silencio de 2 corazones que por fin dijeron en voz alta lo que habían pasado años enteros intentando no decir. Cuando Esteban se apartó despacio, fue para atraerla hacia sí en un abrazo que era al mismo tiempo refugio y despedida, los brazos anchos envolviendo sus hombros, con esa firmeza de quien quiere proteger lo que sostiene, y al mismo tiempo sabe que no va a poder sostenerlo para siempre. Y ella lo abrazó de vuelta con la misma fuerza, el rostro hundido en su pecho. Después de un tiempo que ninguno de los dos midió, Leonor levantó el rostro del hombro de él con los ojos todavía húmedos, pero con una firmeza que no había desaparecido, y dijo con la voz baja pero clara: «No puedo perderte, Esteban. Lucha por mí». Él la miró con esa expresión de quien ama lo suficiente como para ser honesto, incluso cuando la honestidad duele, y respondió con una voz que llevaba el peso de una realidad que había examinado desde todos los ángulos antes de aceptarla. «Leonor, no tengo ninguna oportunidad con tu padre. Sería yo contra el marqués, un empleado contra un hombre de título y posesiones. Y eso es imposible, por más que quiera que sea diferente». Ella lo miró, y la voz salió cargada con ese dolor simple y cortante de quien está viendo el futuro de golpe. «¿Vas a dejar que me case con otro hombre? ¿Vas a trabajar para ese hombre todos los días viendo a su lado a la mujer que te gusta?» Esteban cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, había en ellos esa tristeza profunda de quien tomó una decisión que duele, pero que cree que es la correcta. «Lo que siento por ti nunca va a cambiar, Leonor, nunca». Hizo una pausa y continuó con la voz aún más baja: «Pero piensa en mi madre, piensa en la vida que podría ofrecerte, que es ninguna. Tu padre nunca aceptaría y yo jamás te sacaría de la comodidad de tu casa para vivir sin nada conmigo. Mereces más que eso». Leonor lo escuchó hasta el final, y cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un momento, mirándolo con esa expresión de quien entiende todo y no está de acuerdo con nada. Entonces dijo con una voz que era fría, de una manera que él nunca le había oído antes: «Es mejor que duermas en el otro asiento, Esteban. Mañana salimos temprano». Él abrió la boca para decir algo.
Su nombre salió como un llamado que llevaba más dentro de lo que la palabra sola podía cargar. Leonor. Ella lo miró con esos ojos azules que ahora eran una pared de vidrio transparente e impenetrable al mismo tiempo, y dijo simplemente: «Por favor, siéntate en el otro asiento e intentemos dormir». Esteban se quedó quieto por un segundo, y luego se levantó en silencio y fue al asiento de adelante. La manta quedándose con ella, el frío de la noche quedándose con él, y el espacio que se abrió entre los dos, siendo de un tipo que no tenía nada que ver con los centímetros de madera que los separaban. Ella se cubrió, cerró los ojos, y allí se cerró por completo, construyendo por dentro esa muralla silenciosa que las personas levantan cuando han sido heridas por alguien a quien aman demasiado como para odiar. Esteban se quedó en el otro asiento con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la lluvia disminuir despacio a lo largo de la noche, y cada vez que el viento golpeaba el carruaje, él también oía el silencio de ella del otro lado. Un silencio que conocía lo suficiente como para saber lo que significaba. Había herido a Leonor, y lo sabía con la claridad incómoda de quien tomó una decisión que cree correcta, pero que no deja de doler por eso. Si ese era el precio para no destruir su vida, lo aceptaría, porque ella tendría una buena vida, una vida cómoda y protegida. Y eso era algo que él nunca podría ofrecerle por más que quisiera. Cuando la luz fina y azulada del comienzo del día empezó a entrar por las ventanas del carruaje, Esteban se levantó en silencio, salió con cuidado y fue a preparar los caballos para el viaje de regreso. El cielo había vuelto a ser azul, limpio e indiferente, sin ninguna señal de lo que había ocurrido durante la noche. Regresaron a la hacienda en silencio, un silencio distinto al de la ida, más pesado y más lleno, cargado de todas las palabras que habían sido dichas y de todas las que no lo habían sido. Cuando el carruaje se detuvo en el patio de la hacienda y ella bajó, don Alfonso estaba en el vestíbulo con esa expresión tensa de quien pasó la noche entera esperando y no durmió muy bien por eso. «¿Qué ocurrió, Leonor? Mandé hombres a buscarte». Ella caminó hacia el padre con pasos firmes, el vestido todavía marcado por la aventura de ayer, y lo miró con una claridad en los ojos que él no esperaba encontrar. «Quédate tranquilo, papá. Esteban cuidó bien de mí, nos sorprendió la tormenta y tuvimos que esperar a que pasara». Hizo una pausa y dijo con una voz serena y decidida que parecía pertenecer a una persona ligeramente distinta de la que había salido de allí ayer. «Voy a cambiarme ahora. Tengo una boda que planear». Alfonso la miró con una sorpresa que no logró ocultar por completo, sin entender lo que había sucedido, pero percibiendo claramente que algo había cambiado. «Tu madre está mejor. Está en la habitación», dijo él después de un instante, aún intentando comprender lo que estaba viendo. «Se alegrará de verte así». Y Leonor subió las escaleras sin mirar atrás, llevando por dentro todo aquello que el mundo de afuera nunca necesitaría saber. En el mes que siguió, Leonor se sumergió de lleno en los preparativos de la boda con esa determinación silenciosa de quien decidió cumplir lo que debe cumplirse sin mostrar al mundo cuánto cuesta. Había telas para elegir, detalles del ajuar para revisar, cartas del marqués para responder con esa cortesía cuidadosa de quien escribe lo que debe escribirse y no lo que siente de verdad. Gustavo Montenegro envió flores varias veces, ramos elaborados que llegaban con notas amables y educadas. Y don Alfonso observaba todo aquello con la satisfacción visible de quien ve un plan avanzar exactamente como lo había imaginado. Esteban, por su parte, había sido promovido a administrador de toda la propiedad, mano derecha del hacendado, y ahora frecuentaba la hacienda con una regularidad que el cargo exigía, y que la situación volvía dolorosa, de una manera que no comentaba con nadie. Los dos se evitaban con esa precisión silenciosa de quienes conocen los pasos del otro de memoria y eligen siempre el pasillo diferente, la hora diferente, la habitación diferente, como si la hacienda entera fuera demasiado pequeña para contener a los dos al mismo tiempo, sin que ese esfuerzo se hiciera visible para quien mirara con atención. Pero los corazones de madre tienen una percepción que no necesita palabras para funcionar, y Margarita y Arminda
se encontraban a veces en la sala con ese silencio de quienes están pensando lo mismo, pero esperando que la otra lo diga primero. Fue Arminda quien habló una tarde mientras el té se enfriaba en las tazas. «Esteban aún no te ha dicho nada, Margarita. Podemos estar tranquilas». La gobernanta la miró con esa honestidad serena que tenía para ella. Él también está enfocado en el trabajo y desde que regresaron del viaje al convento, creo que no han vuelto a hablar. Había en esas palabras un alivio que ninguna de las dos sintió de verdad, porque las madres conocen a los hijos de una manera que va más allá de lo que ellos muestran. Y el silencio de Leonor no era el silencio de alguien que había hecho las paces con su propio destino. Era el silencio de alguien que había aprendido a cargar algo pesado sin hacer ruido. Y el silencio de Esteban era del mismo tipo, reconocible para quien lo había visto crecer. El silencio de un hombre que sabe algo y elige no decirlo porque cree que no decirlo es lo más correcto. Leonor probó el vestido de novia por primera vez. El vestido era hermoso, de satén blanco con encaje en las mangas y bordados delicados en la falda que la costurera había trabajado con dedicación durante semanas. Y Leonor se quedó de pie frente al espejo, con esa compostura perfecta de quien aprendió desde pequeña a mantener la postura. Arminda y Margarita estaban presentes, y las dos la miraban con esa atención de quienes buscan en los ojos de la otra algo que las haga sentirse mejor sobre lo que están viendo. Pero no había alegría en ese rostro. Había belleza, había compostura, había una Leonor que estaba presente en cada detalle externo y completamente ausente en todo lo que importaba por dentro. Arminda se acercó despacio y preguntó con esa voz suave que usaba cuando quería llegar de verdad a su hija. «Hija, es tu boda. Dime qué está pasando». Leonor giró el rostro hacia la madre con esa frialdad gentil de quien ya ensayó la respuesta. «Eso es exactamente lo que está pasando, madre, mi boda», y cerró el asunto con una finalidad que Arminda reconoció y que la hizo intercambiar una mirada con Margarita, que lo decía todo sin necesitar una sola palabra. La carta del marqués llegó pocos días después, trayendo una noticia que aceleró todo. Regresaría en 15 días, antes de lo previsto, y con eso se fijó una cena y la boda para la semana siguiente a la cena. La noticia se extendió por la propiedad con esa velocidad que tienen las novedades importantes, en lugares donde todos se conocen, y la habitación del matrimonio comenzó a prepararse con ese movimiento de criados y muebles y telas que transformaba cada pasillo de la hacienda en un recordatorio constante de lo que estaba por venir. En una de esas tardes en que el peso de todo era más difícil de llevar que en otras, Leonor entró en la biblioteca en busca de un libro y encontró el cuarto ocupado por quien no esperaba. Esteban estaba de pie junto al escritorio con una carpeta de papeles en la mano esperando al hacendado, y se levantó cuando la vio entrar con esa atención involuntaria que ya no conseguía controlar tan bien como le gustaría. «Leonor», dijo él con una voz que intentaba sonar natural y no lo lograba del todo. Ella lo miró con esa frialdad de vidrio que había construido desde la noche del carruaje y dijo sin detenerse: «No te preocupes por mí, Esteban. Vine solo a buscar un libro». Él fue tras ella entre las estanterías, aún así, porque había cosas que él tampoco conseguía controlar tan bien como le gustaría, y dijo con esa urgencia baja de quien necesita que la otra persona escuche: «Leonor, habla conmigo. Tu silencio me está acabando». Ella se volvió hacia él con los ojos llenos de esa herida profunda que no era ira, pero que dolía más que la ira, y dijo con una voz que era serena y cortante al mismo tiempo: «Ese día dejaste muy claro lo que querías, yo bien lejos de ti, así que cumple tu palabra». Hizo una pausa y añadió con esa precisión de quien elige cada palabra como una piedra: «Si no pretendes hacer nada para cambiar esta situación, déjame en paz». Tomó el libro que había venido a buscar, le dio la espalda y salió de la biblioteca. Esteban se quedó de pie entre las estanterías después de que ella se fue, y lo que sintió en ese momento fue de una claridad que ya no dejaba espacio para ninguna duda. Quería tomarla de la mano,
subirla a un caballo y salir de esa propiedad, de esa ciudad, de toda esa situación, e ir a cualquier lugar donde ningún título ni ningún matrimonio arreglado tuviera poder sobre ellos y donde pudieran vivir ese amor. Amaba a Leonor y eso estaba claro para él. Y fue exactamente en ese momento cuando el hacendado entró en la biblioteca y lo encontró con esa expresión en el rostro. «¿Por qué tienes esa cara, Esteban?», preguntó Alfonso con esa observación directa que tenía para las personas que trabajaban cerca de él. Esteban encontró la sonrisa que necesitaba con rapidez y respondió con una calma que costó más de lo que pareció. «Está todo bien, señor, no se preocupe». Le extendió la carpeta al hacendado y completó con la objetividad del cargo. «Traje unos papeles para que los firme y quería avisarle que la semana que viene llegan los nuevos caballos. Conseguí comprarlos todos». Alfonso tomó los papeles con esa satisfacción de quien aprecia el trabajo bien hecho. Miró a Esteban con un reconocimiento genuino y dijo: «Eres muy competente y estoy muy contento con tu trabajo». Mientras los dos conversaban en la biblioteca, en la habitación del piso superior, Leonor estaba sentada en el escritorio con los libros abiertos frente a ella, no novelas ni poesía, sino tratados sobre títulos y sucesiones, sobre los mecanismos legales que regían los matrimonios arreglados, sobre los acuerdos políticos que convertían a las mujeres en piezas de un tablero que rara vez podían mover. Había leído mucho en los últimos días. Había buscado con esa tenacidad silenciosa de quien no se rinde hasta encontrar lo que busca, y estaba buscando una grieta, una salida, cualquier cosa que la ley o la tradición hubieran dejado olvidada en un rincón que aún no había sido examinado, y seguiría buscando sin que nadie lo supiera. El gran día de la cena llegó con esa solemnidad que tienen las ocasiones importantes cuando toda una casa se prepara para ellas al mismo tiempo. Leonor se arregló con ese cuidado de quien sabe que está siendo observada y decide que lo que observen será impecable. El vestido rosa de seda con el corpiño bordado y el cabello recogido con pequeñas perlas. Había encontrado parte de las respuestas que buscaba en sus estudios, pero todavía no sabía si esa era la noche correcta para usarlas. Así que había tomado una decisión que exigía de sí misma una actuación que aún no sabía si lograría sostener hasta el final. Seguiría siendo la novia perfecta, seguiría fingiendo que todo estaba dentro de lo esperado y esperaría el momento exacto. El carruaje lujoso de Gustavo Montenegro llegó a la hacienda con esa pompa discreta de quien tiene dinero y sabe mostrarlo sin necesidad de alzar la voz. Y cuando él bajó con la tía a su lado, Leonor lo vio por segunda vez en la vida, con esa atención de quien está intentando encontrar algo que la ayude. Era atractivo. Eso lo reconoció con honestidad. Cabello oscuro, porte elegante, modales pulidos. Pero el corazón no respondió nada, sobre todo porque tenía claro que su corazón pertenecía a otro hombre. Gustavo se acercó, tomó su mano con esa gentileza calculada de hombre acostumbrado a ocasiones formales, besó sus dedos y dijo con una sonrisa que tenía más de conquista que de ternura: «Está hermosísima, señorita del Moral». Leonor correspondió con la sonrisa que había preparado para esa noche y dijo lo que debía decir. Y la cena transcurrió dentro de lo planeado, con buena comida y los brindis correctos y las conversaciones que ocasiones como esa requieren. Don Alfonso estaba radiante en esa mesa. Ese era el futuro que había construido con tanto cuidado y no veía, porque no quería o porque no podía, lo que estaba ocurriendo de verdad debajo de toda esa superficie pulida de Leonor. Después de la cena, Gustavo se volvió hacia el hacendado con esa cordialidad de hombre que sabe cómo pedir lo que quiere. «Señor, me gustaría dar un paseo con Leonor por el jardín, si me lo permite». Alfonso accedió con un gesto generoso, porque en pocos días estarían casados y no había razón para ser anticuado en eso, y los dos salieron por la puerta que daba al jardín iluminado. El jardín estaba hermoso esa noche, las rosas abiertas exhalando el perfume suave que el rocío nocturno volvía más intenso. Gustavo caminó al lado de Leonor con esa postura de quien está satisfecho con lo que tiene a su lado, y preguntó con una voz que pretendía ser agradable:
La señorita está ansiosa por la boda. Leonor lo miró con esa calma que había entrenado y respondió manteniendo el papel que había elegido para esa noche. Sí, lo estoy, señor. ¿Cómo fue el viaje? Él habló de Chihuahua con esa facilidad de conversador experimentado, el frío severo de allí, el alivio de volver al clima de San Miguel de Allende, y entonces dijo con una naturalidad que revelaba más de lo que pretendía. Su padre me dijo que ya está todo preparado y que viviremos aquí en la hacienda. Me pareció la idea perfecta. Pronto asumiré su lugar y todo quedará bien encaminado. Había en esas palabras una ambición que ni siquiera intentó disimular, y Leonor lo escuchó con esa atención fría de quien está archivando lo que oye. Gustavo entonces se acercó más de lo que la distancia respetuosa exigía, tomó sus manos en un gesto que era posesivo antes que tierno, inclinó el rostro hacia su cuello y dijo en una voz baja que tenía algo de arrogante: «La señorita tiene un aroma maravilloso. No veo la hora de que llegue el día de nuestra boda». Leonor retrocedió con un paso firme y lo miró con esa frialdad que no era timidez, sino una advertencia clara. «Señor, aún no estamos casados y no me siento cómoda en su presencia de esta forma». Gustavo la miró por un segundo y luego soltó una carcajada breve que sonó más alta de lo que el jardín permitía, y dijo con una arrogancia que no hacía ningún esfuerzo por ocultarse: «Señorita del Moral, será mi esposa en unos días. ¿Qué diferencia hace? Puedo acercarme a mi esposa cuando me plazca». Y antes de que ella pudiera responder, la atrajo más cerca con una firmeza que no era invitación, los brazos sujetándolos de ella. Leonor sintió el miedo subir rápido y mezclarse con la rabia en una combinación que borró cualquier ceremonia que aún pudiera haber quedado. «Suélteme, voy a gritar». Gustavo no la soltó y entonces ella gritó, el nombre saliendo del pecho con toda la fuerza que tenía: «Suélteme». Y entonces él apareció. No había manera de explicar de dónde salió Esteban ni cómo llegó tan rápido, pero en cuestión de segundos estaba allí. Y los dos hombres estaban en el suelo del jardín, en una pelea cuerpo a cuerpo que revolvió los bordes del cantero. Y la voz de Esteban cortó el aire de la noche con una claridad que no dejaba dudas sobre lo que estaba en juego. «No la toques». Gustavo miró al hombre que estaba encima de él con una mezcla de asombro y furia. «¿Quién eres?». Pero Esteban no respondió con palabras, y los gritos de los dos y de Leonor trajeron a todos. El hacendado, saliendo por la puerta del jardín, con la expresión de quien no entiende lo que está viendo. La tía de Gustavo detrás, Margarita y Arminda junto, y todos llegaron al jardín para encontrar a los dos hombres en el suelo. Don Alfonso miró esa escena, y la voz salió cargada de una autoridad que no admitía contestación. «Paren esto ahora mismo». Esteban se levantó del suelo del jardín con esa respiración acelerada de quien acaba de actuar por instinto y aún no ha tenido tiempo de pensar en las consecuencias. Pero el único pensamiento que había en ese momento era Leonor, y fue directo hacia ella con los ojos recorriendo cada detalle de su rostro y de sus brazos con una urgencia que no se disimulaba. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?». La voz salió más baja de lo que pretendía, cargada de una preocupación que revelaba mucho más de lo que las palabras decían. Leonor lo miró por un instante, con esos ojos que aún llevaban el sobresalto de lo que acababa de ocurrir, y respondió con una firmeza que exigió cierto esfuerzo para sonar tan serena: «Estoy bien, gracias». Don Alfonso estaba de pie en medio del jardín, con esa expresión de quien está conteniendo demasiadas cosas por dentro al mismo tiempo. Y la voz salió con la autoridad de quien exige respuestas y no está dispuesto a esperar. «Quiero saber qué está pasando aquí». Gustavo Montenegro se levantó del suelo despacio, se acomodó el saco con ese gesto de quien intenta recuperar una dignidad que ya había quedado esparcida por el césped, el cabello despeinado y la expresión de quien ya había decidido la versión que contaría, y dijo con una voz que pretendía sonar ofendida: «Este hombre me atacó, señor, de la nada, sin ningún motivo». Esteban giró el rostro hacia el marqués con esa frialdad controlada que es más inquietante que cualquier explosión, porque demuestra que la persona tiene absoluto control de lo que hace. Y dijo con una voz baja y directa
que cortó el aire del jardín como una hoja afilada. Diga la verdad, sea hombre. Gustavo lo encaró con esa arrogancia de quien aún no entiende en qué situación se encuentra, y respondió: «Estaba con mi prometida, señor, tomándole las manos cuando este hombre apareció y me derribó. Por cierto, ¿quién es usted?». Don Alfonso volvió la mirada hacia la hija, y había en esa mirada una pregunta que también era una súplica. La pregunta de un padre que está mirando a su hija y necesita que le diga lo que sus ojos ya están sospechando. Leonor levantó los ojos hacia el marqués con una rabia fría y clara que no intentó ocultar, y luego se volvió hacia el padre con una voz que era firme y cargada al mismo tiempo. Intentó besarme y cuando le pedí que me soltara no lo hizo. Hizo una pausa y extendió el brazo donde las marcas de los dedos del marqués aún eran visibles en la piel clara. Esteban me defendió. El silencio que se abrió en el jardín después de esas palabras tenía un peso que ninguna de las linternas allí afuera podía iluminar por completo. El hacendado se volvió hacia Gustavo, con esa expresión que quienes lo conocían sabían que precedía sus decisiones más irrevocables, y dijo con una voz que no necesitaba ser alta para ser absolutamente definitiva: «¿Cómo se atreve a tocar a mi hija?». Gustavo lo miró con una arrogancia que era también un enorme error de cálculo, y respondió con una impaciencia que no debió dejar salir: «Ella será mi esposa, señor, en cuestión de días». Don Alfonso dio un paso hacia él con esa calma que era más amenazante que cualquier grito, y dijo con una claridad que no dejaba margen para interpretación: «Quiero que abandone mi propiedad ahora mismo, y todo lo que ocurrió aquí esta noche será informado a las autoridades. Haré todo lo que esté a mi alcance para que responda por lo que ha hecho». Gustavo abrió la boca con esa incredulidad de quien aún no ha aceptado lo que está ocurriendo. «Va a hacer eso por culpa de una mujer». Y fue exactamente esa frase la que hizo que don Alfonso del Moral perdiera por primera vez en muchos años la compostura que había construido durante décadas. Dio un paso al frente y le propinó un golpe firme en el rostro a Gustavo, con la fuerza de un padre que acababa de oír lo peor que podía oír, y dijo con una voz que tembló levemente por la emoción que estaba conteniendo: «Ella es mi hija, no es cualquier mujer, váyase ahora mismo». Los empleados de la propiedad aparecieron como si supieran que serían necesarios, y el marqués salió escoltado con la tía a su lado, cruzando el jardín sin mirar atrás. El silencio que quedó después de que se fueron era de un tipo completamente diferente, más ligero y al mismo tiempo más cargado de cosas no dichas. El hacendado volvió el rostro hacia Esteban, y había en esa mirada un reconocimiento honesto que no necesitó muchas palabras para ser comunicado. «Gracias, Esteban, por proteger a mi hija. Estoy en deuda contigo». Esteban asintió con esa seriedad respetuosa de siempre, y Leonor lo miró en ese momento con esa atención de quien está esperando que algo suceda, que algo sea dicho. Pero Esteban permaneció en silencio. Margarita se acercó al hijo con esa practicidad cariñosa de madre y dijo mientras pasaba la mano por su rostro, donde había una marca roja del enfrentamiento: «Vamos, hijo, vamos a casa a cuidar eso». Y los dos se retiraron mientras la familia del Moral regresaba a la hacienda con esa quietud de quienes acaban de pasar por una tormenta y aún están procesando lo ocurrido. Arminda sentó a Leonor en el sofá de la sala con esa delicadeza de siempre, fue a buscar agua y se quedó a su lado con esa presencia silenciosa que era su forma de cuidar cuando las palabras todavía no habían llegado. Don Alfonso se acercó a la hija y cuando se sentó a su lado, había en su rostro algo que Leonor rara vez había visto allí, una vulnerabilidad real, el rostro de un padre que se había equivocado y que lo sabía con una claridad que no necesitaba acusación para doler. «Hija, perdóname», dijo él. «Yo pensé que él sería un buen hombre para ti. Me equivoqué y cargaré con esa culpa». Leonor lo miró por un momento y luego dijo con esa voz directa que había reservado para esa noche durante semanas: «Papá, de ahora en adelante elegiré a mi propio marido, sin estrategia política, sin acuerdos que me traten como una pieza en un tablero». Hizo una pausa
y completó con esa firmeza que había construido durante las noches de lectura e investigación en su habitación. Estudié, padre, y descubrí que incluso si no me caso, puedo heredar sus tierras y su nombre. La ley lo permite y usted lo sabe. Alfonso la miró con una sorpresa que era genuina y había dentro.